Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que este canal les guste y que se animen a suscribirse. Aquí trato de enseñarles lo más despacito y claro posible, porque yo sé que me siguen muchas personitas que van comenzando con esto del crochet, pues así se les hace más fácil aprender. Gracias a las personas que me están respondiendo a mi pregunta en el video anterior, ahí los voy a estar leyendo y pues comentándoles algo para atrás. Muchas gracias. Y bueno, pues la pregunta para el video de hoy es: ¿qué es lo que más te gusta tejer? ¿Qué es lo que más tejes regularmente o lo que más te apasiona tejer? Así que cuéntamelo ahí en los comentarios. Para el proyecto del día de hoy voy a estar utilizando mi lana favorita del momento, hasta que encuentre una mejor. Es esta y es de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor, y voy a estarla trabajando con mi gancho del 3.5 milímetros. Recuerda que tú puedes utilizar cualquier material que tengas ahí en casita y el color que más te guste. Comenzamos haciendo nuestro nudo y vamos a tejer cadenitas. Vamos a tejer de 2 en 2. Entonces aquí tenemos 1 y 2 y repetimos 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Así nos vamos a ir tejiendo de 2 en 2 hasta tener el largo deseado para cualquier proyecto que ustedes vayan a estar tejiendo. Listo, tejí un total de 26 cadenitas. Si tú eres principiante, puedes comenzar con el mismo total de cadenas que yo. Vamos a agregarle una cadenita extra, quiere decir que el múltiplo es 2 más 1. Nos saltamos esta primera cadena y en la número 2 introducimos y sacamos 2 pestañas y cerramos. En el siguiente introducimos y sacamos 2 pestañas y cerramos. En la siguiente cadenita introducimos y sacamos 2 pestañas, cerramos. Toda esta primera vuelta se va a ir trabajando en un punto bajo en cada cadenita hasta que lleguemos al final. Listo, terminamos la vuelta con un punto bajo en cada cadenita. Para la vuelta número 2 levantamos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y vamos a girar. Estas 5 cadenitas son para este primer punto. Vamos a tomar 3 lazadas, entonces hacemos aquí 1, 2 y 3. En este punto no trabajamos porque las 5 cadenas son para este, como les dije. En el siguiente punto introducimos y sacamos. Tenemos 2, 4, 5 pestañas en el gancho. Lazada, cerramos 2. Lazada, cerramos 2. Lazada, cerramos 2. Lazada, cerramos 2. Si no me equivoco, creo que este es un punto triple alto, ¿ok? Entonces ahora, ya que tenemos el punto triple alto, vamos a introducir, miren, aquí se ven estas pestañitas, aquí, aquí y aquí. Tenemos una pestaña en el gancho, aquí en este de aquí de abajito, en estas 2 pestañas, ¿se fijan que son 2? Miren, ahí tomamos lazada y sacamos. Tenemos 2 pestañas. En las siguientes 2 pestañitas, lazada y sacamos. Tenemos 3 pestañas. En las últimas 2 pestañitas, lazada y sacamos. Tenemos 4 pestañas. En el punto siguiente al que ya trabajamos, introducimos, sacamos. Tenemos 5 pestañas en el gancho. Tomamos lazada, cerramos 2, lazada, cerramos 2, lazada, cerramos 2, lazada, cerramos 2, y tenemos este punto. Ahora vamos a repetir desde el primer punto triple alto. Entonces tomamos 1, 2, 3 lazaditas. En el siguiente punto introducimos, tomamos y sacamos.
5 pestañas en el gancho, lazada, cerramos 2, lazada, cerramos 2, lazada, cerramos 2 y cerramos las últimas 2. Ahora tenemos aquí una pestaña. En estas dos pestañitas introducimos, tomamos y sacamos. Tenemos 2. En las siguientes dos pestañas introducimos, tomamos y sacamos y tenemos 3 pestañas. En las últimas dos pestañitas introducimos, tomamos y sacamos 4 pestañas en el gancho. En el siguiente punto, después del que trabajamos, introducimos y sacamos y ya tenemos 5 pestañitas. Lazada, cerramos 2, lazada, cerramos 2, lazada, cerramos 2 y lazada y cerramos 2. Y tenemos otro motivo. Volvemos a repetir 1, 2, 3 lazaditas en el siguiente. Cerramos 2, 2, 2 y 2. Introducimos en estas dos pestañas, tenemos 2 en el gancho. En estas dos pestañas tenemos 3, en estas últimas dos pestañas tenemos 4 y en este siguiente punto y tenemos 5. Cerramos 2, 2, 2 y 2. Así continuamos por toda la vuelta. Una vez que lleguemos al final trabajando así este mismo patrón, nos queda un solo punto. Ahí vamos a tejer un punto triple alto solo, así que tomamos 3 lazaditas, introducimos, sacamos, cerramos 2, 2, 2 y 2. Ahí quedó. Así terminamos la segunda vuelta, perdón. Para la tercera vuelta levantamos una cadena y vamos a girar. En el primer punto vamos a tejer un punto bajo normal y luego los demás puntos van a ser en relieve por detrás. Quiere decir que introducimos aquí en este mismo punto y vamos a salir acá. Entonces introducimos así y en el siguiente punto sacamos, tomamos lazada, pasamos por esos dos y tejemos punto bajo. Volvemos a repetir en este segundo punto para salir en el tercero. Introducimos por detrás y sacamos por el siguiente, tomamos hebra y sacamos 2 pestañas, cerramos. Ahora en este a este, así sacamos, tomamos pestaña y sacamos 2, cerramos. Aquí sacamos en el siguiente y cerramos. Introducimos en este, sacamos en el siguiente y cerramos. Aquí y sacamos y cerramos. Nos vamos a ir tejiendo puntos bajos en relieve por detrás hasta terminar la vuelta. Aquí en esta vuelta deben de tener el mismo total de puntos bajos que tuvieron en la primera vuelta de puntos bajos. Una vez que lleguemos al final y que hayamos contado nuestros puntos para ver que tengamos los mismos puntos que la primera vuelta, aquí me falta un punto para terminar. Ese último punto lo voy a hacer en esta cadenita siguiente. Y ahora sí, ya tenemos los mismos puntos que la primera vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a estar repitiendo esta, la de los motivos. Recuerden que comenzábamos con 5 cadenas, 3, 4 y 5 y vamos a girar. Vamos a tomar 1, 2, 3 pestañas y aquí vamos a trabajar no así directamente en los puntos, así no. Vamos a buscar los puntos en relieve y si se fijan aquí está. Este es uno, este es otro, este es otro, este es otro, así. Entonces aquí está el primero y aquí está el segundo. Ahí tomando las 2 pestañitas es donde vamos a estar trabajando. Recuerden que cerrábamos 2,
2, 2 y 2. Tenemos una pestaña, aquí tomamos la segunda pestaña. Ay, se me zafó. Aquí está la segunda, aquí la tercera, aquí la cuarta pestañita, y vamos a tomar ahora el siguiente punto, que es este. Recuerden que no estamos tomando estos de acá, sino que estos así. Ahí es donde vamos a estar cerrando 2, 2, 2 y 2, y quedó casi justo arribita de este primer motivo que tejimos, un poquito más hacia la derecha, pero no se ve tanto. Así es como nos debe de quedar. En los siguientes dos puntos, aquí estos dos, 1, 2, es donde vamos a estar trabajando el siguiente. 1, 2, 3 pestañas en el siguiente punto, introducimos y sacamos, cerramos 2, 2, 2 y 2. Tenemos una pestaña en el gancho, 2 pestañas, 3 pestañas. Aquí vamos a tomar la cuarta pestaña y en el siguiente punto la quinta pestaña. Cerramos 2, 2, 2 y 2. Así la vamos a continuar, tal como hicimos la segunda vuelta que digo. La primera es la de los puntos bajos, la segunda es la de los motivos. Cuando lleguemos al final y nos toque hacer nuestro último punto triple alto, ese lo vamos a tejer normal, tomando las dos pestañitas de aquí de atrás. Ahí es donde vamos a estar terminando con nuestro punto triple alto. Y ahora vamos a repetir la vuelta de los puntos bajos. Cadena, giramos, el primer punto se teje normal, y ahora sí, por detrás sacamos en el siguiente, sacamos pestañitas y cerramos. Por detrás en el siguiente, pestañita y sacamos. Ahora entramos por acá, sacamos en el siguiente y cerramos. Entramos, sacamos y cerramos. Así nos vamos a ir repitiendo estas dos vueltas hasta que ya sepamos cómo tejer esta puntada o hasta que hayan terminado su proyecto. Vean, así es lo que deben de tener. Es una puntada muy única, diferente, pero es muy bonita. ¿Se fijan cómo está? Entonces este acabado del motivo y los puntos en relieve le da un acabado más diferente. Así se ve por la parte de atrás y por la parte de enfrente. Déjenme los alejo un poquito. Ahí. Vean qué preciosa está. Espero que ustedes se animen a tejer algo con ella. Y si es así, me lo dejan saber en comentarios qué es lo que van a estar tejiendo. Y si no vas a tejer nada en especial, entonces nada más practica y practica para que vayas aprendiendo más rápido a tejer. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. No olviden responderme la pregunta que les hice al inicio. Y bueno, yo los voy a estar leyendo. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. Bye.